Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 1 de julio. Ya empezamos con el séptimo mes y ya pasamos ya más de la mitad del año y seguramente, digamos, vamos a ir rápido en lo que viene. Pero bueno, las noticias se dan todos los días, se dan de una forma a veces impactante. Hoy día fue altamente impactante conocer esta mañana la lista Angel. Bueno, impactante para uno, para otro un poco de solución, según expresaron, pero obviamente la lista Angel que se sabía que iba a emitir el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se llama, digamos, realmente lista de corruptos y antidemocráticos, actores corruptos y antidemocráticos, es el nombre que tiene en inglés. Mencionan o señalan a 14 salvadoreños, también otros hondureños y otros guatemaltecos. Los hondureños son 6 personas del gobierno o que fueron parte del gobierno, 2 militantes del FMLN, 2 de Arena, 2 empresarios que en los últimos años han estado una especie de guerra uno con otro, y un magistrado del Tribunal Supremo Electoral y un militante de Nuevas Ideas. Para hablar de este tema, para tratar de entender lo que significa esta lista Angel y también lo que fue la reunión que sostuvo la vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, encargada de política exterior, Victoria Nuland, con el presidente de la República, donde se dijeron cosas bastante importantes. Mis invitados esta noche los presento inmediatamente. Todos están vía Zoom. Está con nosotros Wilson Sandoval, quien es coordinador de ALAC Funde y ve la parte de transparencia. Buenas noches, Wilson, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto. Un gusto también tenerte por acá. Colegas. José Marinero, quien es un experto en los, José Marinero, un abogado y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Buenas noches, José. Buenas noches, Nacho, y buenas noches también a los compañeros panelistas. Y Napoleón Campos, quien es conocido experto en materia internacional. Buenas noches, Napoleón, bienvenido. Buenas noches, Nacho, amigos televidentes y amigos del panel. Un gusto estar aquí este día histórico que arrancó hace 24 horas con la declaración de la señora Nuland, como que tú acabas de mencionar. Sí, vamos a hablar también de eso. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. ¿Quiénes son los señalados? Juan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, Carolina Racino, coordinadora del Gabinete de Gobierno, Rolando Castro, ministro del Trabajo, Osiris Luna, viceministro de Seguridad y también director de Centros Penales, Pablo Alliker, ex ministro de Agricultura, Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad, por el FMLN, José Luis Merino, ex secretario de Inversión, Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa, por Arena el diputado Carlos Reyes, y Ezequiel Milla, exalcalde de la Unión, empresarios Adolfo Saluma y Enrique Raiz, y por el Tribunal Supremo Electoral Luis Guillermo Wellman, y finalmente Walter Araujo, militante del partido Nuevas Ideas. Algunos señalados directamente por haber participado en actos de corrupción, otros por obstruir investigaciones sobre corrupción, otros por atentar contra el proceso democrático, como el caso de Walter Araujo, que se le señala, digamos, que incitó en la toma de la Asamblea Legislativa y acciones antidemocráticas, etcétera, etcétera. Y un par por ahí, el exalcalde de la Unión y el magistrado Wellman, por meter a China, digamos, en algunos negocios. Así es la cosa. A ver, voy a empezar con Napoleón, porque Napoleón me va a tener que dejar el primer bloque, va a estar el primer bloque, no va a estar después. Yo sigo con mis otros invitados, entonces vamos a tratar de sacarle provecho a este primer bloque a Napoleón. Napoleón. Muchas gracias, Nacho. Discúlpame que tengo otros compromisos con medios internacionales después de estar con ustedes estos minutos.
El día comenzó ayer, cuando la señora Nuland dijo claramente que El Salvador, que Estados Unidos y la comunidad internacional necesita, es un socio limpio, un socio democrático, un socio que respete el Estado de Derecho, que respete las normas internacionales. Ayer comenzó el día que ahora estamos concluyendo. ¿Qué es lo que tenemos, Nacho? Mira, hemos entrado, este es el primer día de una nueva etapa histórica para El Salvador, dentro del Salvador y en sus relaciones exteriores. Nunca se había presentado un régimen de sanciones para 3 países centroamericanos en simultáneo, señalando a individuos con estas características delictivas y criminales, que es esto que hemos conocido lista Engel. Está claro que no es una mera lista, este es un primer grupo de señalados y sancionados. Habrán más listas, ¿verdad? Ya rápidamente en unos minutos explicaré qué y quiénes pueden venir a continuación a renglón seguido, pero lo interesante es que se establece este régimen de sanciones de manera legítima y legal en función del sistema internacional. Y solo a este tipo de desenlace nos podía llevar las conductas del presidente Bukele desde el 9 de febrero del año pasado a la fecha, pasando por este terrible quiebre democrático y constitucional del 1 de mayo, que se agudiza con este último manoseo, esta última manipulación de magistrados en una madrugada que ya se ha señalado y que todos sabemos. Nacho, Estados Unidos va a ser acompañado, esto yo lo puedo ya ratificar, ¿verdad? Es lo que se ha comentado en las últimas horas en los pasillos internacionales. Es muy posible, casi seguro, que países como Canadá, algunos países europeos, se sumen al régimen de sanciones, de tal manera que ellos aporten lo que también Estados Unidos va a aportar después de esta legislación específica bautizada como lista Engel, que va a ser incorporar la ley global Magnitsky, que le va a permitir a Estados Unidos poder cualificar el nivel de sanciones con los ya señalados y con los que ya se conocen en los pasillos en Washington como los golpistas salvadoreños del 1 de mayo. Por tanto, desde ya puedo anticipar que el siguiente momento culmen de este proceso que hoy arranca y no sé cuánto durará, ya quiero explicar cómo vamos a poder desmontar este régimen de sanciones, pero está a la vista que puedan ser sancionados la totalidad de diputados que votaron el 1 de mayo, incluyendo los magistrados que aceptaron ser tales de manera espuria, ilegal e inconstitucional. A ver, Napoleón. El fiscal que aceptó ser nombrado y todas las consecuencias del caso. Ok, voy a aprovechar rápidamente pedirle que no se mueva ninguno de los tres, porque cuando se movió uno se configuró todo. Los tres están en pantalla en este momento. Gracias. Muy bien, muy bueno, bien. A ver, Napoleón, ¿por qué es esto eso? Porque nosotros tenemos entendido, de acuerdo a lo que ha dicho Estados Unidos, que es solo la visa. Yo sé que hay otro tipo de sanciones como congelamiento de cuentas bancarias, persecución financiera, etc. Pero en este caso, ¿por qué es esto que va a venir más allá? Yo sé que Zúñiga dijo que van a haber más nombres, pero que esto pueda ampliarse en términos de dimensión de sanciones no lo conocía. Sí, Nacho, y debo yo decirlo claramente, creo que mis colegas que seguirán también abundarán al respecto. Es previsible que hayan sanciones financieras contra los ya señalados, con los futuramente señalados. Es posible que también se presenten sanciones directas contra entidades públicas y privadas que también hayan sido investigadas por Estados Unidos y hayan en sus expedientes encontrado evidencias de que han participado de estos ilícitos. Mira, Nacho, hay que decirlo claramente, son 55 centroamericanos, en Honduras hay un expresidente, en Guatemala un expresidente, tú ya leíste los 14 salvadoreños, y ninguno ha sido castigado por portarse mal en el salón escolar, en el aula, ¿verdad? Es decir, todos
Los señalados han tenido reiterativamente conductas ilícitas y delictivas, y estamos en un momento, Nacho, que a mí me recuerda mucho la Guatemala en la que viví hacia el 2012, 2013, 2014 con la CICIG, Nacho, porque me parece que todo apunta a que estos individuos, la señora Recinos y los otros 13 caballeros, para dilucidar por parte de Estados Unidos si estamos frente a mafias, si estamos frente a estructuras criminales que llegaron a los gobiernos, que llegaron a las asambleas legislativas para comportarse de la manera como ellos ahora están siendo enfocados. Y esto es de suma gravedad, ¿verdad? Porque ya ves que uno de los causales, Nacho, y los colegas lo desarrollarán a plenitud, está el tema de los lavados de activos, de posibles nexos y convivencia con el crimen organizado. Y en estos momentos, Nacho, es un momento crítico para el país y hay que ser sinceros y no guardarnos nada. El tema del Bitcoin está siendo visto, máxime que está siendo promovido de manera personal por el presidente de la República como un tema que va a propiciar el lavado de activos desde El Salvador. Entonces, así llegamos a este momento y así es como vamos a poder recuperar la confianza internacional. Esto derrumba la confianza en El Salvador, Nacho. Y la única manera para desmontarlo, y yo espero que eso sea parte de lo hablado ayer entre la señora Nuland, su comitiva y el presidente de la República, es que va a haber aquí una restauración democrática, que va a haber aquí una rectificación constitucional, una rectificación institucional, porque va a ser la única manera que El Salvador no profundice un régimen de sanciones en su contra. Mira, para terminar contigo, Napoleón. Dime tú, digamos, yo he pensado, y he hablado con alguna gente que coincidimos en que Estados Unidos va a presionar, pero no puede, digamos, cortar el vínculo con El Salvador. No va a hacer lo que ocurrió con Nicaragua, que finalmente termina con un país que tiene mejores lazos hoy día con Rusia que con Estados Unidos. El Salvador tiene lazos con Estados Unidos demasiados años y muchos intereses de por medio, y seguramente nadie puede esperar que se corten relaciones ni que haya un golpe total y que separe a ambos países. Estados Unidos va a presionar. ¿Hasta dónde va a presionar y hasta dónde crees tú que el gobierno de El Salvador puede ceder? Bueno, como decimos en el fútbol, Nacho, ahora la pelota está en la cancha del presidente Bukele, en la cancha del presidente Yamatei, en la cancha del presidente Juan Orlando Hernández. Este es el momento que todos debemos pensar en nuestros países y en Centroamérica. Y si de veras pensamos en nuestros países, lo que procede es procesar a los señalados, no mirar a otro lado, ocupar la institucionalidad del país para poder encauzar a estos individuos y llegar al fondo de sus conductas ilícitas y de sus negocios sucios, determinar si ellos representan mafias y estructuras criminales que están armando la hacienda pública, el tráfico de influencias y ocupando las casas presidenciales y las asambleas legislativas para delinquir y salir de allí, de ese grave atolladero. Y por tanto implica que Bukele, Yamatei y Juan Orlando Hernández tienen que mostrar altura de estadista, incluso mostrar que ellos no son parte de esas estructuras criminales y no son parte de esas mafias. Dime finalmente, porque mucha gente se preguntó, decía, ¿y por qué no está Bukele si él es el jefe de todos los que están señalados? ¿Por qué no está Juan Orlando Arévalo, que claramente se le ha señalado de tráfico de drogas? Bueno, diplomacia, es una buena pregunta. ¿Por qué no están? Es una buena pregunta. El por qué no están aún, ¿verdad? Yo creo que si al final no hay una respuesta de Estado, una respuesta a título personal como estadistas, muy posiblemente, así como vemos a Pepe Lobo de Honduras o Álvaro Colón de Guatemala, muy posiblemente podamos ver en un futuro también un encauzamiento internacional, que ese es el último punto que yo quería dejar sobre la mesa, Nacho.
Ok. Pueden venir sanciones internacionales más fuertes que impliquen las financieras que ya señalé, pero también la apertura de causas en cortes federales en los Estados Unidos para algunos de los ya mencionados o los que puedan ser señalados en futuros grupos de la lista Engel o bajo la ley global Magnitsky. Ok. Napoleón, muchísimas gracias por estar esta noche. Sé que hiciste un esfuerzo para estar, aunque sea un bloque, pero muchísimas gracias. Yo te agradezco. Éxitos, buenas noches. Y gracias por la amistad y la confianza. Hasta Gracias, luego. gracias Napoleón. Yo voy al corte y sigo, por supuesto, con José Marinero y con Wilson Sandoval, porque hay mucho todavía que hablar. Wilson y José, cualquiera me puede responder, pero creo ojalá de los dos, la impresión que les dio esta lista y qué piensan que puede pasar después de la publicación de esta lista. ¿Quién quiere empezar? ¿José? Sí, con gusto. Yo creo que Napoleón Campos ha hecho ya una buena mirada panorámica, digamos, del impacto de las consecuencias de la lista, del origen además de la lista. Quizá yo destacaría 3 ángulos adicionales, digamos. El primero, primero creo que es evidente que la lista y la publicación de la lista ratifica que la política con Centroamérica de Estados Unidos ha cambiado de forma significativa y evidencia que el gobierno del presidente Biden está realmente preocupado por el estado de los gobiernos centroamericanos, particularmente por la corrupción y los efectos que pueda tener este fenómeno sobre la migración irregular hacia ese país. A mí esto me queda clarísimo después del anuncio de la vicepresidenta Harris de que iba a haber consecuencias por el golpe. Me parece que esa es una concreción de ese cambio, de ese giro de política. Yo creo que desde la perspectiva de la ciudadanía de estos países, de los 3 países, esto es positivo. Es decir, creo que hay que verlo desde una perspectiva muy positiva frente a la incapacidad histórica de sus gobiernos, de sus instituciones, de enfrentar decididamente la corrupción. Yo creo que las instituciones nacionales han demostrado una y otra vez que son incapaces de luchar contra la corrupción. Ese es lo primero. Lo segundo, un poco ya lo ha mencionado Napoleón, pero yo creo que el listado de 55 funcionarios, exfuncionarios, empresarios, legisladores, magistrados, exmagistrados, abogados, pinta un escenario desastroso del estado de los gobiernos de nuestros países centroamericanos. Yo creo que uno ve esta lista y tiene ahí una radiografía de la corrupción que está corroyendo los 3 poderes de los 3 estados centroamericanos del Triángulo Norte. Yo creo que queda evidenciado con el listado de que la corrupción está socavando cualquier posibilidad de construir futuro para estos países, y esto va por el lado de Estados Unidos, seguir generando migración irregular hacia ese país, y por el lado de la ciudadanía de estos países nos corta la posibilidad, digamos, de un desarrollo económico y social. Y la tercera cosa, quizás rápidamente, para no quitarle tiempo a Wilson, lo que quisiera resaltar es que en el caso de El Salvador, creo que el listado, la composición del listado, yo creo que evidencia un mensaje en 2 frentes, que se está contra la corrupción de funcionarios del gobierno y otros miembros de la sociedad, pero también que se está contra el autoritarismo del gobierno de Bukele. Es un mensaje, creo yo, de 2 frentes y que además evidencia los vínculos tan estrechos que hay entre autoritarismo y corrupción. Están casados esos 2 fenómenos. Ok. Wilson. Bueno, Nacho, yo creo que parte de las impresiones que se generan las han resumido mis colegas previamente, pero hay una que me parece muy importante y que quiero destacar. Mucho se habló de que esta lista iba a carecer de legitimidad si solo era
alusiva a funcionarios públicos de la administración actual. Y algo muy interesante que podemos observar de los 14 funcionarios salvadoreños señalados, podemos ver que son de diferentes partidos políticos o que han estado vinculados a diferentes partidos políticos en diferentes periodos. Si no me equivoco, podemos ver funcionarios o exfuncionarios vinculados a Arena, podemos ver funcionarios o exfuncionarios vinculados a las administraciones del FMLN, de Ghana y de Nuevas Ideas. Entonces se queda por los suelos ese intento, ¿no?, que se hizo con la lista anterior que publicó o impulsó la congresista Norma Torres. No sé si recuerdan que hace un par de semanas hablábamos de esa lista también y muchos dijeron, pero en esa lista no aparece gente de Arena o en esa lista no aparece gente de otros gobiernos. Pues ahora la lista tiene de todos los partidos políticos, es decir, para mí una lista multipartidista, ¿verdad? Tiene de todos los colores. Entonces, eso quiere decir que nuestro sistema de partidos, todos los partidos que lo componen, están al mismo nivel, Nacho, al mismo nivel de corrupción a los ojos de la administración Biden, sin ninguna diferencia entre ellos. Eso como por un aspecto que me parece interesante para poder analizar la legitimidad de esta lista. El segundo aspecto, y que pasó también con la lista que impulsó la congresista Norma Torres, es que muchos decían, es que la lista salió de panfletos, salió de algunos medios independientes, y perdón que le diga de esta forma tan coloquial, Nacho, pero para conectar un poco con la gente, ¿no? Algunos decían, no es que Soros está financiando la lista, ¿no? Y por eso carece de legitimidad. La lista que tenemos hoy, la Angel, tardó 180 días en poder salir. Y la misma ley, si uno le revisa, la ley de compromiso con el Triángulo Norte, indica que se genera a partir de la cooperación entre diferentes agencias de los Estados Unidos. Por ejemplo, participa el administrador de USAID, que es la agencia de cooperación de los Estados Unidos y una de las principales agencias de cooperación con El Salvador, que más apoyo brinda económico. También participan otras agencias que tienen relación con el tema del lavado de dinero, con el tema de narcotráfico. Es decir, no es una lista que surja de forma antojadiza. Llevó 180 días para procesar información y poder señalar entonces a aquellos funcionarios que debían de estar en esta lista. Entonces, el presidente Biden finalmente decide que sea esta la que aparece. ¿Que hay otros nombres o pudieron haber otros nombres? Por supuesto, Nacho, pudieron haber otros nombres, otra infinidad de nombres, pero yo creo que la intención no era generar un directorio telefónico, ¿verdad? Así de grueso de la lista. Empecemos o se empezó con lo que el gobierno estadounidense ha determinado hoy por hoy. ¿Y por qué me parece importante acotar esta parte? Porque es este el momento en que tenemos que actuar con sentido de urgencia para poder corregir el rumbo que llevamos en el tema de corrupción. Y el Estado salvadoreño, así como el Triángulo Norte en general, llevan un rumbo que va directo al despeñadero en temas de transparencia y corrupción. Es decir, una afectación directa a la calidad de vida de las personas. Que estos funcionarios cometan corrupción afecta la calidad de vida de todos nosotros. Y perdón que se te vuelve la palabra, Nacho, ¿cómo te afecta? Si no hay dinero, no hay medicinas. Si no hay dinero, no hay médicos. Así nos afecta en el diario vivir. Algunos decían que esto es, bueno, lo dijo la embajada, lo señaló, digamos, que esto era fruto de lo que habían señalado los medios de comunicación salvadoreños o de cada país, digamos, donde esta lista Angel impactó, pero que también había investigación por parte de los departamentos que tú señalaste, que tiene Estados Unidos en el mundo y también en Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué tan creíble es esto? O sea, para la persona que dice, no, he escuchado a algunos que dicen, esto es chambre, nada más, ¿ya? O esto es una forma de presionar, nada más. ¿Qué tanta solidez tiene lo que dice esta lista? La responsabilidad que hay detrás de nombrar a determinada persona. Cualquiera de los dos. Bueno, yo me atrevería a decir que
que descalificar, digamos, la lista por el rigor, digamos, de la investigación o las dudas que pueda haber sobre las posibles fuentes de la información con la que se adopta la decisión de incluir a estas personas en el listado, creo que va mal. Es un argumento pobre y muy débil, rápidamente controvertible, ¿verdad? Primero porque los periódicos, los medios de prensa, el periodismo centroamericano está repleto y tiene una larga lista de reportajes, de investigaciones, de casos de corrupción de funcionarios. En el caso de El Salvador, estas personas ya habían aparecido sus nombres en medios de prensa, habían aparecido en investigaciones periodísticas que lo señalaban por el cometimiento de irregularidades que podían ser delictivas o constitutivas de actos de corrupción. Es decir, si usted quiere descalificar, digamos, al mensajero, es que también está ignorando, digamos, un gran aspecto de la realidad, y es que sobre estas personas ya había significativas dudas, sombras en su pasado reciente. Yo quizás en el caso salvadoreño, quizás recordarán ustedes que a partir de abril, con aquella investigación que se hizo en el año pasado sobre la compra, me parece que comenzó por una compra de insumos médicos en salud con Lupa, este medio independiente, comenzó la larga lista de casos de corrupción asociados con el uso de los recursos para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Y todas estas personas, digamos, aparecen también aquí relacionadas, la compra de los insumos para los paquetes alimenticios, el tema de las posibles influencias para adquisiciones y contrataciones públicas. Es decir, no debería ser una sorpresa para los salvadoreños y por el contrario, creo que debería de indignarnos que estos funcionarios, estos exfuncionarios también y empresarios han estado en parte utilizando recursos que son de todos. No solamente tiene la consecuencia que ya decía Wilson, que esto distrae recursos que podían ser utilizados para su salud, para su educación, para su seguridad, sino que además esto significa que estas personas, de comprobarse judicialmente estos hechos, estaban distraídas de hacer su trabajo. En lugar de estar velando por su salud, por su educación, estaban emprendiendo una empresa criminal, una empresa corrupta digamos, de extraer los recursos que son de todos. Yo voy al corte. Creería, sí, perdón. Solo termino con esto. Creo que esto es esta argumentación, digamos, que pretende descalificar o que pueda pretender descalificar el informe por las fuentes. Creo que comienza y termina muy mal. Voy a responder rápidamente antes del corte lo que mucha gente está preguntando, ¿por qué no aparecen algunos personajes que todos pensaban que iba a aparecer? Y aparentemente, y esto es una cosa muy verdad, no puede aparecer un residente legal en Estados Unidos. Y parece que nosotros tenemos varios personajes en el país que tienen residencia legal en los Estados Unidos. Y no pueden aparecer, no se le puede quitar la visa a un residente legal en Estados Unidos, porque ahí tendría que iniciarse otro juicio donde tiene que participar migración. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, ¿cómo quisiera un periodista estar en medio de una reunión tan importante entre una funcionaria de alto nivel de Estados Unidos y un presidente de la República? ¿Qué se dicen? ¿Cómo se hablan? ¿Cuál es el lenguaje, no? Pero obviamente todos sabemos que en esto hay veces hay mucha claridad, aunque haya diplomacia, pero se plantean las cosas con mucha firmeza y claridad y se buscan objetivos, que es, en este caso, digamos, Estados Unidos, cambiar una actitud del gobierno salvadoreño. Victoria Nuland, que es subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, tuvo una reunión con el presidente Bukele. ¿Qué dijo? Voy a repetir lo que dije al principio, creo que es importante, digamos, que hablemos sobre esto. Dijo Victoria Nuland después de la reunión: establecimos un plan de trabajo muy ambicioso que se desarrollará en las próximas semanas y meses. La agenda contiene 4 puntos específicos para construir confianza democrática en El Salvador. 1. Jueces independientes elegidos a través de un proceso transparente. Un fiscal general independiente. 3. Un ente sucesor de las CICIES
4, respeto a la prensa independiente. Y después señaló Victoria Nuland que estamos muy interesados también, dijo, en ayudar a que se logre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O como que yo te doy esto, pero tú tienes que dar estas otras cosas. ¿Cómo interpretas esto, Wilson? Mira, Nacho, yo creo que lo que se mencionan son mínimos, es decir, independencia judicial, un fiscal independiente, un sustituto de las ICIES con autonomía y con plenas potestades de investigación, son mínimos para que pueda avanzarse en la lucha contra la corrupción. Sin estos mínimos que mencionaba la funcionaria estadounidense, sería imposible hablar de que estamos en un país que, primero, sea democrático y segundo, que de verdad, desde su administración pública, quiera hacer cambios Wilson, en relación a la corrupción que ha premiado. Pero ¿qué entiendo yo? Si una funcionaria de ese nivel, que sabe lo que dice obviamente y es una persona muy inteligente, cuando dice establecimos un plan de trabajo ambicioso que se va a desarrollar y dice los puntos son 1, 2, 3 y 4. El presidente no ha dicho nada sobre esto, pero ella lo dijo. El presidente aceptó este plan. ¿Significa que podemos tener nosotros, digamos, como salvadoreños, esperanza que esto se va a cumplir? Yo creo que implícitamente lo que está diciendo la funcionaria es que se llegó entonces a un acuerdo con el Ejecutivo de que estos mínimos de los que hablo deben respetarse si es que El Salvador desea continuar con una relación armoniosa y fructífera con los Estados Unidos. Si este plan al final no se ejecuta como lo menciona la funcionaria, las consecuencias van a ser que esa relación se va a ver perjudicada. Claro, yo creo que también hay un tema político donde obviamente el presidente Nayib Bukele no puede comprometerse públicamente a algo que a lo mejor él aún sigue pensando o valorando, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cartas, Nacho, que analizar más allá de lo que pudo haber mencionado. Pudo haber dado un pacto, un acuerdo en ello, pero de que se dé en la práctica, yo creo que es otra cosa. Si uno ahorita mismo ve el Twitter del presidente de la República, lo que uno está viendo es, no sé cómo llamarle o cómo etiquetarlo, lo que está viendo es pareciera que está retando a los Estados Unidos a pesar de este acuerdo que mencionaba la funcionaria. O sea que a pesar que hay un acuerdo, pudiera el presidente decir no lo voy a cumplir. ¿Qué tan claro, importancia, pudiera hacerlo completamente. ¿Qué tanta importancia tienen aparentemente la moneda de cambio? Cuando dice Victoria, estamos muy interesados en ayudar a El Salvador a que logre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y todos sabemos que Estados Unidos es fundamental, digamos, para el logro de ese acuerdo. Correcto, y ahí es donde iba ese punto. En la silla que ocupa Estados Unidos en organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el FMI, también el Fondo Monetario Internacional, es sumamente importante, Nacho, y tienen una gran influencia en ese sentido. Es decir, Estados Unidos puede precisamente mover aquellas palancas que terminen de perjudicar o beneficiar, y fíjese bien, no al presidente Nayib Bukele directamente, sino que como consecuencia de sus actos de corrupción o de los actos de corrupción de sus funcionarios, de su administración, perjudicar directamente al pueblo salvadoreño. Si es que para nadie es algo que se ignora de que el gobierno tiene problemas de liquidez y tiene problemas en sus cuentas financieras, en la balanza financiera. ¿Y qué necesita hoy por hoy el gobierno? Acuerdos con el FMI, el Banco Mundial y otro tipo de organismos multilaterales. ¿Qué pasa si no se cumplen estos mínimos de los que menciono democráticos? Ahí donde creo que puede haber de parte de Estados Unidos una voz que finalmente pueda mover palancas o que fuerce al presidente Bukele a retornar a un camino democrático, o definitivamente puede que el presidente tome alguna otra alternativa que finalmente lleve a consecuencias como perder este tipo de apoyo de organismos multilaterales. A ver, veamos el último tuit, que creo que es el último tuit del presidente, donde de alguna forma ha hecho referencia a esto. ¿Esto qué significa para usted, United Fruit Company? Es la compañía bananera, ¿no?, de Estados Unidos en Honduras por muchos años. Ahí José creo que puede comentarnos sobre esa parte. ¿Significa que el presidente está diciendo que lo están tratando como bananeros?
No quisiera meterme en la psique del presidente, pero bueno, para referencia, la United Fruit Company era una de las compañías fruteras establecidas en la región centroamericana, mesoamericana, digamos que tenían no solamente un gran peso económico en la región, sino que además eran capaces incluso de tumbar gobiernos, ¿verdad? Y entonces, bueno, podría ser una referencia a eso que tú acabas de mencionar, Nacho, de que lo están tratando como presidente de una república bananera. Si es así, sería lamentable, porque me parece entonces que es consistente con lo que ha dicho Wilson, pareciera que está retando entonces a Estados Unidos, en lugar, creo yo, de asumir un papel de estadista, de responsable del gobierno y del Estado, y comprometerse con investigar estos casos, estos señalamientos de la lista, apartar rápidamente, inmediatamente, desligarse de estos funcionarios y exfuncionarios y aislarlos completamente, dedicar recursos, someterse a una investigación incluso independiente, como pedíamos este día varias organizaciones en un comunicado. Lo que estamos pidiendo, dado que en este momento no hay condiciones de una fiscalía imparcial, independiente del Ejecutivo, que obviamente no va a investigar de manera rigurosa, de manera imparcial, hechos de corrupción del propio Ejecutivo, pedíamos, estas organizaciones que firmamos el comunicado, que iniciara una investigación por medio de una comisión internacional. Además, coincide con lo que pedía la funcionaria de Estados Unidos, en la que en esta comisión internacional haya también alguna participación ciudadana y que no solamente alcance a las personas que están en ese listado, sino a todos aquellos que pudieran estar vinculados con estos hechos de corrupción, que lo que sugiere es que se trata de redes de corrupción, de verdaderas estructuras criminales de corrupción. Yo quiero decir algo, porque creo que esto ata muy bien con la lista Engel. Ya decíamos que faltan nombres, que pueden faltar nombres y uno puede decir, bueno, aquí faltan tales y tales personas. Sí y no, en realidad hay más que 14 personas en esa lista. Lo que pasa es que no aparecen los nombres específicamente, pero en esa lista ya aparecen muchísimas más personas que las 14 que aparecen con su nombre. Aparece una magistrada de la Corte Suprema de Justicia o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Que recibió sobornos de uno de los empresarios que aparecen ahí listados. Lo dice expresamente el listado. Aparecen además los que facilitaron, promovieron y aprobaron el golpe de Estado del 1 de mayo, al castigar o al sancionar al secretario jurídico, que nada más facilita, como dice la lista, que se destituya a los magistrados. Evidentemente también se está señalando al que le ordenó que facilitara el golpe de Estado. ¿Y quién es el jefe del secretario jurídico? No hace falta, digamos, atar uno con uno. Es el presidente de la República. Y también, evidentemente, a todo el cuerpo de abogados o de asesores, mal asesores, que llevaron al presidente y a su legislativo a tomar una decisión como la destitución de los magistrados, la destitución ilegítima de los magistrados y del fiscal. Yo creo que aquí hay un montón de nombres que no digamos, son tan evidentes, pero me parece que vale la pena exculcar, digamos, en este listado, que están mencionados y que probablemente van a aparecer en los siguientes listados. Si hay una sanción a quien facilitó mediante su asesoría jurídica el golpe, evidentemente también es natural que pueda venir una sanción contra aquellos que usurpan en este momento los puestos, las sillas de los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué más golpista se puede hacer que eso? El haber asumido unos cargos que no son los cargos para los que fueron elegidos. Igual también puede venir una consecuencia para quien este día está ocupando de manera ilegítima el cargo de fiscal general de la República, y a todos los facilitadores, colaboradores del golpe del 1 de mayo. Vean que en la lista está Walter Araujo por el llamado a la insurrección que ocurrió el 9 de febrero. El 9 de febrero del año pasado. Es decir, si eso fue grave, evidentemente muchísimo más grave haber descabezado a un órgano del Estado, un órgano fundamental del Estado. Okay. Yo creo que no hace falta, digamos, mucha
Inferencia para concluir que las personas que participaron de ese golpe de Estado del 1 de mayo también fácilmente caben en una siguiente edición del listado o de la lista Engel. Ok, que el encargado para el Triángulo del Norte, Ricardo Zúñiga, señaló esta tarde en una conferencia de prensa que no había que esperar hasta el próximo año para una nueva lista, que este año podían darse nuevos nombres. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, vamos con Mao Hernández para saber rápidamente qué dicen los amigos televidentes. Nacho, buenas noches a nuestros invitados. 3 preguntas por tiempo. Enrique Peralta nos dice, ¿y qué si Casa Presidencial no hace nada? ¿Qué es peor que puede pasarnos como país? Gabriel Molina dice, ¿creen que la Fiscalía debería hablar con la Embajada de Estados Unidos para hacer una investigación de las personas de la lista Engel y los miembros que se puedan agregar? Y finalmente Claudio Tona dice, al parecer esto no termina aquí, Ricardo Zúñiga, enviado del presidente Biden para el llamado Triángulo Norte, manifiesta que la lista Engel será ampliada en los próximos meses, ya que hay casos que continúan siendo investigados, como bien señalaba Nacho antes del corte. Vamos al set para las respuestas. Wilson, ¿empiezas tú? Bueno, ¿qué pudiera pasar? Yo creo que hay 2 aspectos. Uno es el aspecto individual sobre los funcionarios o exfuncionarios y políticos mencionados, y otro es el aspecto global de país, ¿no? Yo creo que con el de país, que es el más importante, el que nos puede afectar en nuestra calidad de vida, ya lo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, aquellas repercusiones frente a organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial. Y algo muy importante, Nacho, que la gente a veces creo yo que se nos olvida en el día a día, Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador. Y no solo eso, es el principal socio a nivel de cooperación internacional. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues todas esas cuestiones que estoy mencionando pueden verse afectadas. Y si esto se ve afectado, ¿quién se ve afectado finalmente? Nosotros, los ciudadanos. Entonces, por ahí creo que es un aspecto, ¿no? Y a nivel individual, Nacho, para aquellos que están interesados, ¿qué le puede pasar a alguien que solo se le quitó la visa? Al final, quitar la visa es simbólico, pero tal vez no afecta directamente la calidad de vida del funcionario que se ve lucrando de nuestros fondos públicos. Pero muy probablemente, que en ALAC ya lo hemos notado, se le cierran opciones en el sistema financiero local, tanto como internacional. Sus empresas se ven afectadas. ¿Qué banco quiere trabajar con un funcionario público que esté mal reputacionalmente? Etcétera. Entonces, en ambas cuestiones hay consecuencias. Va a depender de este ejecutivo qué tan graves pueden ser estas consecuencias. Ok, alguien decía por ahí que otros países podían sumarse a la posición de Estados Unidos, como Inglaterra y Canadá. Y también, por otro lado, digamos, yo no sé si una de estas personas que pierde la visa puede viajar libremente por los países pensando que a lo mejor Estados Unidos les tiene el ojo por algún tipo de lavado de dinero o corrupción. Que no van a dormir tranquilos, dice usted, Nacho. Digo yo. José. Bueno, también rápidamente intentando responder las 3 preguntas. Pues yo de verdad desearía que ese acuerdo que ha anunciado la subsecretaria Nuland sea posible llevarlo a cabo. De verdad, ojalá nuestro presidente se comporte a la altura del encargo, del mandato que ha recibido de la población, que cumpla su promesa de campaña y su promesa presidencial de luchar frontalmente contra la corrupción. Él mismo prometió que si había funcionarios corruptos en su gobierno, él mismo los metería a la cárcel. Bueno, esta es su oportunidad. Hay un ministro mencionado en esa lista, hay 2 exministros, está su jefa de gabinete, está su secretario jurídico, está un ex viceministro y además está uno de los voceros del gobierno o del oficialismo. Hay 7 personas, la mitad de esa lista para El Salvador, que están vinculados directamente con el presidente. Yo creo que él tiene la oportunidad, quizás una oportunidad histórica, como a él le gusta resaltar, de demostrar que efectivamente está contra la corrupción y no como se ha demostrado hasta este momento, que está en contra de la lucha contra la corrupción. Yo creo que esa ha sido, digamos, la política oficial, luchar contra la lucha
contra la corrupción en El Salvador. Esto es lo que y hemos conversado anteriormente también en ese sentido. Quizás lo último cierro diciendo que al margen de lo que pueda hacer o reaccionar el gobierno de Bukele, yo creo que este es también un llamado de atención, debería de servir como un llamado de atención a la ciudadanía para que nos demos cuenta del estrecho vínculo que hay entre las prácticas, las actitudes autoritarias de quien concentra el poder, de quien ejerce el poder encima o cree ejercer el poder encima de la ley y la Constitución, y la corrupción. Yo creo que la ciudadanía debe ejercer por todos los medios legítimos su derecho a demandar el fin de la impunidad de esas personas que se aprovechan de los recursos de todos, a exigir rendición de cuentas, a exigir transparencia y a exigir probidad del gobierno en el uso de esos recursos que son de todos. Y por supuesto, a exigir el respeto a la Constitución y a las más elementales reglas de la democracia. Les agradezco. Yo cierro con ese llamado. Gracias, les agradezco muchísimo. Wilson, muchísimas gracias por estar esta noche. José, lo mismo, digamos, de verdad les agradezco porque sé que a veces tienen actividades que hacer, pero cortan esas actividades para poder responder a esta invitación. Gracias, muchísimas gracias a ambos. A usted, amigo televidente, gracias por su sintonía. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.